Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a día jueves 2 de octubre del año 2025. Día jueves 2 de octubre del año 2025. Agradecemos a Dios por este día, agradecemos a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, por cada uno de nosotros. El Señor es fiel, el Señor nos guarda, el Señor nos protege de toda suerte de males. Estamos aquí en esta noche, soy el pastor Juan Teixeira, misionero junto a mi esposa en la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, y estamos comenzando entonces nuestra transmisión de las 20 y 30 horas, que va siempre de lunes a viernes a partir de las 20:30, como dije. Estábamos viendo en el día de ayer, en Segunda de Samuel, capítulo número 6, sobre cuando David trae el arca de la casa de Obed-edom para Jerusalén, para la ciudad de David. Esta misma historia bíblica la encontramos también en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, en el capítulo número 15, nosotros encontramos con más detalles sobre la traída del arca desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de Jerusalén. Pero tanto en 2 de Samuel capítulo 6 en el versículo 17 como Primera de Crónica capítulo número 15 versículo número 19 dice que David había preparado una tienda para allí entonces colocar el arca del pacto, de la alianza. Recordemos que el arca estaba lo que era conocido como tabernáculo. El tabernáculo que Dios le dio la medida, le dio todo para Moisés. O sea, durante un largo periodo de tiempo, el arca estuvo adentro del tabernáculo. Y si vamos a decir de paso que había ciertas limitaciones para llegar hasta el arca de Jehová, donde allí residía la presencia de Dios. No era cualquiera que podía entrar. Estaba protegida. No podía entrar cualquiera. Ahora, ¿quién va a construir un tienda? Una noche de beso en la ciudad de Jacob, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre tu vida en esta noche. Bendiciones desde aquí de Cacequí. Resulta que David preparó una tienda. Una tienda es un tabernáculo. Solo que la que construyó David tenía algunas características especiales. En esta tienda es que va a ser depositada el arca de Jehová, traída de la casa de Obed-edom. Esto nos relata la palabra de Dios en Samuel, capítulo 6, versículo 17, y Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29. Nos va a decir que la casa de Dios fue depositada, fue colocada dentro de esa tienda que había entonces construido David. Lo que luego va a ser conocido como el tabernáculo de David. Y este tabernáculo de David no era el mismo tabernáculo de Moisés. El de Moisés tenía restricciones, tenía algunas restricciones donde no se podría entrar. ¿Sí? Cualquier uno podía entrar al tabernáculo. Vamos a ver entonces.
Las características del tabernáculo de David. Primero, el foco del tabernáculo de David, o lo principal en el tabernáculo de David, era la presencia de Dios. La presencia de Dios era evidente en aquel lugar. Algunos estudiosos he leído por ahí y he asistido a algunos videos en YouTube donde nos hablan del tabernáculo de David y donde presentan algunas características también. Por ejemplo, el Salmo número 91, que habla sobre la sombra del Omnipotente. Este salmo es un salmo anónimo, no se sabe quién lo escribió. Dice que fue Moisés, porque Moisés caminó literalmente en el desierto debajo de la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente estaba allí en el desierto por aquella nube que cubría todo el campamento de Israel. Otros dicen que ese salmo es un salmo de David, porque David, donde él puso el arca de Jehová, en la tienda que él había construido, en el tabernáculo que él había construido. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Solimar, que Dios bendiga poderosamente su vida, su familia y su generación. Bendiciones y un gran abrazo desde aquí de aquí. Resulta que algunos creen que Salmo 91 fue escrito por David. Ese tabernáculo, esa tienda que había hecho David, tenía cortinas de lino donde era totalmente transparente. Y cuando el sol daba sobre el arca, la sombra del arca se reflejaba afuera de esa tienda. Y algunos dicen, he leído por ahí y visto algunas cosas, de que David se acostaba allí donde estaba la sombra del arca y allí se quedaba David acostado, meditando, adorando, sintiendo la presencia del Señor. Eso lógicamente no está en la palabra de Dios. Es lo que se supone, lo que se habla con respecto al Salmo 91 por tener esa referencia que hice a la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Bien, vamos entonces a estas características del tabernáculo de David. La primera y esencial era la presencia del Señor. Luego también era un tabernáculo o una tienda abierta, donde todos tenían acceso. Estaba abierta al pueblo para que pudiesen tener acceso a la presencia de Dios. Esto ya es algo profético. Mientras que el tabernáculo de Moisés no permitía el acceso directo hasta la presencia del arca de Jehová. Había un velo que separaba y allí entraba una vez al año un sacerdote. Tenía sus restricciones el tabernáculo de Moisés. Ahora, el tabernáculo de David podían entrar directamente hasta la presencia del Señor, allí donde estaba el arca. Esto estaba simbolizando una relación más abierta e íntima con Dios. El tabernáculo de David estaba simbolizando esa relación abierta e íntima con Dios que nosotros necesitamos tener. Necesitamos tener una relación íntima con el Señor a diario. Debemos de tener intimidad con Dios, tener un relacionamiento con Dios. Ahora, este tabernáculo también
lo que marcaba y que quedó marcado en el tabernáculo de David fue la adoración continua. Allí en aquel lugar había una adoración continua durante las 24 horas. Allí estaban los levitas, allí estaban los sacerdotes, allí utilizaban instrumentos, danzas, levantaban sus manos como una devoción al Señor a través de las danzas, los cánticos, la adoración permanente al Señor. Esto era lo que se hacía allí en aquel lugar. Solamente ahí ya aprendemos algunas cosas. Es algo profético este tabernáculo de David. Nosotros hoy tenemos libre acceso a la presencia del Padre, no a través de un sacrificio, pero sí a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se sacrificó, se entregó a sí mismo una vez para siempre, para que todos nosotros tuviésemos un libre acceso a la presencia del Señor. El tabernáculo de David estaba abierto para todo el pueblo, aún para los extranjeros, para los gentiles, como eran conocidos por los judíos. Aún para ellos estaba abierto el tabernáculo, que en el tabernáculo de Moisés no podrían llegar, a no ser solamente a través de la ley. Y esto todo nos lleva entonces a una profecía del profeta Amós, que está en el libro de Amós, lógicamente, capítulo 9, versículo número 11, donde la palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David. Ve bien lo que está diciendo el profeta Amós. Ya el tabernáculo de David no existía. David muere, va a asumir el trono Salomón. Salomón va a construir el templo. Van a volver allí entonces las restricciones. Salomón va a caer en la idolatría. Y así sucesivamente varios reyes, tanto de Judá como de Israel, pues después de Salomón, el reino va a ser dividido en dos: Israel al norte, Judá al sur. Y Amós está hablando del tabernáculo caído de David. Miremos para nuestros días de hoy. Vamos a recordar que el tabernáculo de David, lo principal era estar en la presencia del Señor. Había una adoración continua, con todo tipo de instrumentos. Había danzas. Había manos levantadas adorando al Señor. ¿Qué sucede hoy en la iglesia de Cristo? Pues, entre otras cosas, el tabernáculo de David estaba prefigurando o simbolizando proféticamente a la iglesia que sería establecida en la tierra. Allí tenían libre acceso a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa en nuestros días de hoy? Pensemos sinceramente qué pasa en nuestros días de hoy. Parecería ser que el tabernáculo de David ha caído nuevamente. Cuando hablamos del tabernáculo de David, hablamos de adoración, de devoción, de presencia, de búsqueda del Señor. ¿Qué sucede hoy? La adoración, y perdóneme la expresión que voy a utilizar en esta noche, se ha pervertido bastante. Herejías en nombre de la adoración están siendo hechas. Aquellos que se dicen adoradores, salmistas y algunos
se llaman hasta de levitas, que es algo que no nos cabe a nosotros, pues los levitas eran parte y son parte del pueblo de Israel. Pero bien, utilizan ese término hoy también con aquellos que cantan, que supuestamente adoran. Y esa adoración ha decaído mucho. Había danzas en el tabernáculo de David, había. Hoy hay danzas en la iglesia de Cristo, las vemos. Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo de esas danzas? ¿Se han transformado en un entretenimiento o una parte, podríamos decir, un espectáculo adentro del culto, donde aquellos que presentan sus danzas muchas veces se presentan como si fuesen artistas? La adoración en la época de David era algo espontáneo. Danzaban en la presencia del Señor. No danzaban para ser aplaudidos por un público, por espectadores que estaban lejos o están lejos de la presencia del Señor. Danzaban en la presencia del Señor con toda devoción, con toda humildad y con toda santidad. No estoy hablando contra las danzas. Sí estoy diciendo en lo que se han convertido hoy las danzas proféticas. En algunos lugares son un espectáculo más adentro del culto. Buenas noches, Agustina Soledad. Un gran abrazo a Agustina en la ciudad de Artigas, a Joel, a toda la familia, a Mari, al Bocha, que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Lejos de aquella adoración de la época de David. El tabernáculo caído de David, va a decir el profeta Amós: y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. El tabernáculo de David, según Amós, estaba en ruinas. La adoración está en ruinas. La devoción está en ruinas. La búsqueda de la santidad, de la presencia de Dios, se ha transformado en un espectáculo más. Y me atrevo a decir que muchos hacen solamente un teatro para querer aparentar presencia de Dios. No estoy en contra de la adoración, no estoy en contra de las danzas. Lo que sí estoy diciendo, que volvamos al principio bíblico. Que volvamos a la verdadera adoración al Señor. A la verdadera adoración al Señor. Adorar al Señor no es un espectáculo. No es para divertirse. No es un entretenimiento. No es para presentarse como artistas. No es para recibir aplausos de una platea que ni siquiera sabe dónde está. O mejor dicho, que ni siquiera sabe por qué está allí en aquel lugar y lo que puede buscar. Una platea que ignora la presencia de Dios. Que no conoce, mejor dicho, la presencia de Dios. Una platea que no tiene conocimiento de Dios, que no conoce al Señor y mucho menos a su palabra. Por esto es que Oseas va a decir que el pueblo pecó porque le faltó
Le falta devoción al pueblo. Le falta consagración al pueblo. La profecía de Amós está diciendo, está diciendo, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Dice Jehová que hace esto. Una profecía de restauración del tabernáculo de David. ¿Qué estaba hablando? Aparte de lo que hablamos nosotros, el profeta Amós. Estaba hablando de la llegada del pueblo gentil a la presencia de Dios. Decíamos que el tabernáculo era el tabernáculo de David, lógicamente, una prefiguración, un símbolo profético de lo que sería la iglesia de Cristo. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo número 15, versículo número 16, va a decir lo siguiente: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Está diciendo Hechos de los Apóstoles. Cumplimiento de la profecía de Amós. El pueblo de Dios se levantó. El pueblo de Dios comenzó a adorar. Si vamos a ver las características de la iglesia primitiva, nos vamos a sorprender. Y si hacemos un pequeño bosquejo de las características de la iglesia primitiva y hacemos otros de la iglesia contemporánea, y vamos a ver la gran diferencia que existe entre el uno y el otro. Es tiempo de volver a la verdadera adoración. Es tiempo de volver a la búsqueda del Señor. Es tiempo de sentir la presencia de Dios. Aún la puerta está abierta. Aún tenemos libre acceso al Padre. Todavía estamos debajo de la gracia del Señor. Todavía estamos debajo de la gracia del Señor. Todavía tenemos oportunidad de reconciliarnos, de rever nuestra situación, nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo está mi adoración? A veces pensamos que adoración es solamente cantarle al Señor, pero no lo estamos adorando. Hoy tenemos un gran teatro montado, inspirado y patrocinado por el enemigo de nuestras almas en lo que se dice respecto a la adoración. Porque lejos de querer darle la gloria a Dios, están buscando su propia gloria. Están dejando aquel que merece ser adorado, aquel que merece ser reconocido, aquel que merece ser alabado, lo están dejando de lado para llenar el propio ego. Porque las personas tienen un vacío en su corazón
porque les está faltando la presencia del Señor. Entonces buscan de una manera o de otra poder llenar ese vacío que existe en el corazón a través de la vanagloria, satisfaciendo o trayendo satisfacción, a su propio ego. Esto está sucediendo hoy. Está sucediendo hoy en nuestros días. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serían añadidas. Estamos verdaderamente el reino de Dios. Estamos estableciendo verdaderamente el reino de Dios. Estas naciones están los gentiles, en el cual es invocado mi nombre, dice el Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. La puerta está abierta para la salvación. El tabernáculo de David nos apuntaba a esto. El tabernáculo de David nos enseña esto. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo está nuestra adoración al Señor? ¿Estamos adorando verdaderamente al Señor? Siempre digo que existen dos iglesias. La iglesia del reino de Dios y la iglesia sin reino. Jesús dijo algo interesante. Dijo que la cizaña iría a crecer juntamente con el trigo, pero que no arrancaran el trigo, que no arrancaran la cizaña, porque si arrancásemos la cizaña, se correría el riesgo o el peligro de arrancar también al trigo junto. Porque los dos se parecen mucho, solo que uno tiene grano, tiene fruto, el otro no. Uno se doblega, se curva, el otro no. Se eleva, quiere aparecer, quiere estar allí para que lo vean de lejos. Y esto está sucediendo. El trigo y la cizaña están caminando juntos en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando llegue el día de la cosecha, que en breve tiempo ha de suceder esto, no sabemos cuándo, ni siquiera la hora, pero sí sabemos que de un momento a otro esto va a suceder. Cristo va a venir por su iglesia. ¿Y a quién el Señor irá a llevar? A un pueblo que vive en santidad, a los verdaderos adoradores, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. No lo adoran con el alma, lo adoran en espíritu y en verdad. No son artistas, son adoradores, son hombres, son mujeres que buscan la presencia de Dios. Y lo adoran a través de cantos, lo adoran con sus instrumentos, lo adoran con las danzas, adoran con sus manos levantadas, mostrando así una devoción al Señor Dios Todopoderoso. El tabernáculo fue una anticipación de lo que sería la iglesia de Cristo, donde todos pueden tener comunión con Dios. En la iglesia de Cristo todos pueden y deben tener comunión con el Señor. El espíritu del tabernáculo es el que nos debe inspirar a nosotros como iglesia de Cristo. Inspirarnos a la espiritualidad,
inspirarnos a la devoción. El destaque del tabernáculo de David fue la adoración y la oración. Dos cosas importantes que están en nuestros días yendo barranca abajo. Padre amado y mi Dios del cielo, Señor, te adoramos, te glorificamos y exaltamos tu santo y soberano nombre. Yo te agradezco, Dios, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Te agradezco, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Te agradezco, Señor, porque tú haces grandes cosas, Padre, sobre aquellos que te buscan, Señor Dios, con devoción, con santidad. Señor, que te adoran en espíritu y en verdad, que están en tu presencia, Padre. Señor, sabemos que aún hay un remanente, aún hay un pueblo que te adora y que te glorifica, Padre. Señor, fortalece ese pueblo, Dios mío, para que no venga a caer en la tentación, para que no venga a apartarse del camino de la justicia, del camino recto, de apartarse de tu presencia, Señor, para ir detrás de vanagloria. Señor, que podamos ser fieles testigos tuyos, que podamos, Señor eterno, a tiempo y fuera de tiempo, dar testimonio de tu palabra, Señor. Hablar, Señor eterno, con denuedo de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos y guardándonos, Señor, de toda suerte de males. Padre mío, que en esta noche, Señor, podamos acostarnos, que podamos dormir, que podamos, Señor Dios, también meditar, Señor, sobre esta palabra. Que podamos, Señor Dios Todopoderoso, meditar sobre esta palabra, Padre, y estar en tu presencia, Señor. Dios mío, ayúdanos, enséñanos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis queridos y amados hermanos. Mi deseo es que Dios nos bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre.